En un mundo donde las ideas políticas moldean el destino de las naciones, México se encuentra en una encrucijada que pone a prueba los principios más básicos de su existencia como sociedad. La pugna entre visiones opuestas, unas que abogan por la igualdad a través de la intervención estatal y otras que defienden la libertad individual y el orden tradicional, no es solamente un debate teórico, sino una realidad palpable que define nuestro presente. Sin embargo, más allá de las etiquetas ideológicas, lo que verdaderamente importa es cómo estas ideas se traducen en acciones concretas, en políticas que afectan la vida de millones. En este contexto, el país enfrenta un deterioro acelerado, una economía que se tambalea, una seguridad que se desvanece y un gobierno que, atrapado entre lo que parecen buenas intenciones y errores garrafales, es incapaz de responder a las necesidades reales de su pueblo. Este video no solamente busca señalar los males, sino reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí y por qué las soluciones parecen tan lejanas. A través de un análisis crítico vamos a explorar cómo las fallas en la aplicación de ideales, el desgaste de instituciones y la desconexión de los líderes con la ciudadanía han configurado un panorama desolador, donde la soberanía popular, ese pilar histórico de la nación, está en riesgo de convertirse en un eco vacío. De manera abstracta, la diferencia entre las izquierdas y las derechas políticas radica en sus enfoques fundamentales sobre la organización social, el poder y el cambio. Las izquierdas tienden a priorizar la igualdad, la justicia social y la intervención colectiva, a menudo a través del Estado, para redistribuir recursos y reducir las desigualdades. Buscan el progreso mediante la transformación de estructuras ya existentes, cuestionando jerarquías tradicionales y promoviendo derechos universales. Por otro lado, las derechas suelen enfatizar la libertad individual, la tradición, la estabilidad, favoreciendo sistemas que preserven el orden establecido, la propiedad privada y, en casi todos los casos, un rol limitado del Estado. Mientras las izquierdas ven el cambio como un medio para avanzar hacia un ideal, las derechas tienden a valorar la continuidad o una evolución más gradual, confiando en instituciones históricas o en el mercado. Esto que les acabo de decir es una simplificación, obviamente. En la práctica las líneas se desdibujan. Hay izquierdas conservadores en ciertos aspectos y derechas revolucionarias en otros. Todo depende del contexto histórico y cultural, pero en esencia, la tensión entre igualdad y libertad o entre cambio y tradición es el núcleo abstracto de la diferencia. El problema que tenemos en la vida real con las izquierdas no son sus ideas de justicia social, que como he dicho en incontables ocasiones, no existe, porque solamente existe la justicia, sino la aplicación de ellas. Verán, la izquierda insiste tanto en proteger a la sociedad que la envuelve en una burbuja con la intención de que nadie la dañe. Pero, igual que cuando no sacamos a nuestros hijos a las calles y luego no aprenden ni siquiera a cruzarlas con precaución, la sociedad tampoco aprende. Y las estructuras creadas por la derecha terminan desgastándose tanto por un uso inadecuado o porque se les considera obsoletas y en sentido contrario a las necesidades de la población. Otro problema que es necesario remarcar es que esas necesidades de la población no son jamás dictaminadas por la población en sí, sino por aquellos líderes que se sienten representantes de la voluntad popular a la que confunden con sus deseos y aspiraciones personales. Y ahí es donde llegan los problemas para nosotros. Por un lado, las estructuras e instituciones desgastadas y por el otro, los políticos o representantes populares que sienten que no deben ni pueden equivocarse, aunque de hecho se estén equivocando. Y la mezcla de estas dos condiciones resultan ser fatales para la comunidad. Habiendo dicho esto, en México estamos viendo el desgaste de todas esas estructuras e instituciones que fueron creadas en los periodos neoliberales. Y como los representantes populares, actualmente llamados diputados, senadores, presidente, y básicamente cualquier otro cargo político que existe en el país ocupado o designado por ellos, no saben equivocarse, el desastre apareció. Y apareció en forma de recesión económica, pérdida de empleos, destrucción del sistema de salud y, más importante aún, en la aniquilación de las instituciones de seguridad que de por sí eran deficientes y con poca capacidad de acción. Las buenas intenciones de los gobernantes actuales, porque no puedo negar que parece ser que sus intenciones son buenas, terminaron por dañar a la sociedad. Las pensiones del bienestar, en lugar de sacar a los mexicanos de la pobreza, lo que hicieron fue incentivar una inflación
que terminó por comerse los beneficios de las ayudas y provocó una disminución en la mano de obra, ya que muchos mexicanos no vieron más la necesidad de trabajar para producir, consiguiendo disminuir la productividad del país. Las becas escolares, al repartirse de manera tan simplista y sin exigir resultados a cambio, lo único que hicieron fue provocar una disminución en la matrícula escolar, menos estudiantes en el sistema educativo, algo que no veíamos en México desde el año 1921. Los aumentos al salario mínimo que se dieron de manera artificial también terminaron por convertirse en el motor de los aumentos de precios en productos y servicios a nivel nacional. Y las costosísimas obras magnas, diseñadas con todas las buenas intenciones que ustedes quieran, pero sin estudios de factibilidad que garantizaran el logro de los objetivos buscados, terminaron siendo la fachada del supuesto desarrollo social que se busca con estas administraciones. Desarrollo social que no ha llegado y que, siendo realistas, no llegará jamás, porque ninguna de estas obras se ha podido terminar. No puedo dejar de mencionar que otro factor que influyó para que las obras magnas no pudieran acabarse fue la mala administración financiera durante este periodo de llamada transformación. Se gastó tanto dinero en cancelar los proyectos existentes que la recaudación no ha sido suficiente para solventar los gastos ejercidos por el gobierno en el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. El resultado fue que ninguna de estas obras se terminara completamente y que sean inoperantes. Actualmente no hay dinero que alcance para acabarlas porque la mano de obra necesaria es mucha y ya no hay dinero en las arcas de la nación. Esa es la razón por la que México ha tenido que pedir dinero prestado a través de la colocación de bonos por 8.500 millones de dólares colocados principalmente en la Bolsa de Valores de Wall Street y que forman parte del Plan Anual del Financiamiento 2025 y de otra emisión de bonos en euros por 2.400 millones que se colocaron entre inversionistas privados europeos. Para que quede claro, nada de esto lo digo yo. Las razones expuestas para conseguir este par de emisiones de bonos fueron cubrir el déficit fiscal proyectado para el año 2025, financiar proyectos de infraestructura y programas sociales anunciados en el Plan México y apoyar la reestructuración financiera de Petróleos Mexicanos, que está siendo foco del debate nacional por la alta deuda que tiene y que se ha incrementado en los últimos años hasta llegar a ser prácticamente inmanejable. Todo esto dejó la deuda actual de México en más de 17 billones y medio de pesos, lo que dificulta la emisión de más deuda o simplemente incrementa su costo. En el momento actual, ninguna de esas opciones nos conviene. Si a todo esto que hemos platicado hasta ahorita le sumamos la desatención sufrida por las instituciones garantes de la seguridad de la ciudadanía y las consecuencias que esto ha traído, obtenemos un conjunto de condiciones que no son más que perfectas para evitar el crecimiento económico del país. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum lleva realmente pocos meses, heredó una situación crítica tras el sexenio de AMLO, donde se registraron más de 200,000 homicidios, con una estrategia de seguridad que sigue sin mostrar resultados claros. En las últimas semanas, el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento al 0.6%, citando la inseguridad junto con factores externos como los aranceles de Trump, como las causas. Los casi nulos esfuerzos por estabilizar la economía y contener la violencia no han logrado mejorar el panorama que sigue siendo incierto. La administración de Sheinbaum ha prometido una reestructuración formal en materia de seguridad, apostando por una combinación de políticas sociales y mayor coordinación entre fuerzas federales y estatales. Sin embargo, la persistente ola de inseguridad, sumada a la presión internacional y la desaceleración económica, plantea desafíos muy complicados. Los analistas advierten que sin un cambio significativo en la estrategia, el país se enfrentará no solamente a un estancamiento económico, sino también a un deterioro aún mayor en la confianza ciudadana y la estabilidad social. Aún con esas promesas, la ONU, a través del Comité contra la Desaparición Forzada, ha emitido varias declaraciones y observaciones sobre la crisis de desaparecidos en México, destacando obviamente la gravedad del problema y la necesidad de acciones urgentes, ya que la magnitud de la crisis lo merece. En abril del año 2025, recientemente, la cantidad de personas desaparecidas es de más de 125,000, aunque se sospecha que el número pudiera ser mayor debido a los varios atentos de Andrés Manuel López Obrador por maquillar los datos en su sexenio y reducirlos a menos del 10% actual. También se ha señalado un patrón de impunidad,
lo que a su vez fomenta la repetición de estos crímenes y afecta no solamente a las víctimas, sino a sus familias también. La ONU también vincula el aumento de desapariciones forzadas en el país al contexto de violencia que está relacionado con el crimen organizado y denuncia las escasas e insuficientes acciones para mejorar el contexto nacional. El comité ha instado a México a adoptar una política nacional integral para prevenir y erradicar las desapariciones, fortalecer las capacidades forenses, proteger a quienes buscan a los desaparecidos y garantizar justicia. En palabras del organismo, la desaparición de personas en México es un problema de toda la sociedad y de la humanidad entera. El verdadero obstáculo para el progreso de México no es la falta de recursos o de talento, sino la ausencia de una intención genuina por parte del gobierno para abordar los problemas estructurales. Tanto en el sexenio de Andrés Manuel como en los primeros meses de Sheinbaum, se observa una tendencia a privilegiar la narrativa sobre la acción, el simbolismo sobre las soluciones. Las instituciones creadas sobre el periodo neoliberal, aunque imperfectas, han sido desmanteladas o debilitadas sin reemplazarlas por alternativas viables. El sistema de salud, por ejemplo, colapsó tras la desaparición del Seguro Popular, dejando a millones de personas, millones de mexicanos sin acceso a la atención médica básica, mientras que las instituciones de seguridad, que ya de por sí eran frágiles, han sido relegadas a un segundo plano en favor de una retórica de paz que no se sostiene frente a la realidad. Esta falta de voluntad se manifiesta también en la incapacidad de los líderes, diputados, senadores, presidentes, para reconocer errores y ajustar el rumbo. La idea de que representan la voluntad popular los lleva a confundir sus aspiraciones personales con las necesidades reales de la población. En el fondo, el problema es político y cultural. Una clase gobernante que se aferra al poder sin rendir cuentas y una sociedad que, envuelta en la burbuja de la izquierda o desgastada por las estructuras de la derecha, no encuentra mecanismos efectivos para exigir resultados. La promesa de Sheinbaum de una reestructuración profunda suena realmente vacía cuando no hay señales de romper con el pasado inmediato ni de enfrentar los verdaderos desafíos. La corrupción, la impunidad, la desigualdad estructural. Mientras el gobierno siga apostando por soluciones cosméticas en lugar de reformas de fondo, México permanecerá atrapado en un ciclo de crisis que no nos conviene. La transformación, si es que alguna vez llega, no vendrá de discursos ni de buenas intenciones, sino de una voluntad real de desmantelar lo que no funciona y construir algo nuevo desde cero. Pero la clase gobernante está cayendo en excesos que no debería y está fallando en su misión: hacer de México y nuestras vidas algo mejor. No hay manera de que yo lo pudiera decir mejor que el señor Hermilo Contreras Hernández, ciudadano del estado de Puebla, que por cuenta propia y en detrimento de su propia seguridad, como todos los que nos quejamos, ha escrito una carta dirigida al diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. El texto es una carta respetuosa dirigida a una autoridad fundamentada en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo hizo bastante bien, en donde el señor Hermilo Contreras reclama su derecho como ciudadano a opinar sobre la situación política del país. Expresa su preocupación por el deterioro de los principios que dieron origen a la nación, recordando decretos históricos que abolieron la esclavitud y que establecieron la soberanía popular como base del gobierno. Argumenta en esta carta que dichos principios, surgidos en la lucha por la independencia, garantizan la libertad y los derechos individuales de los mexicanos. Señala también que los legisladores actuales intentan socavar esos fundamentos, particularmente el artículo 1 constitucional, lo que él interpreta como un retroceso hacia la esclavitud y la pérdida de libertades. Bien por eso, critica que los cargos públicos que deberían ser ocupados por personas preparadas y honestas, según los ideales históricos, hoy están en manos de individuos sin capacidad ni integridad alguna. Además, acusa al Congreso, también de promulgar leyes que no promueven el patriotismo ni reducen las desigualdades, sino que favorecen la opulencia de los políticos y perpetúan la miseria de los más pobres, fomentando la ignorancia y la delincuencia. Denuncia también que el Congreso actual, con una mayoría que considera ilegítima como debe de ser, clasifica a los ciudadanos en categorías desiguales, ignorando que más de la mitad de la población con derecho a voto no está respaldando sus decisiones. Bien, también lo califica como un cuerpo que actúa por intereses de poder y riqueza, alejado de la democracia y más cercano a una timocracia. Lamenta que los legisladores, manipulados por una figura autoritaria, traicionen al país al entregar su soberanía y dignidad
comparándolos con traidores históricos. Finalmente subraya que ningún poder del Estado debe estar por encima de la soberanía popular, pues el pueblo es la base del gobierno. Acusa al régimen actual de pisotear la Constitución en lugar de honrarla y de destruir en lugar de construir, traicionando el mandato del pueblo con actos de corrupción, amenazas y sumisión a una voluntad autoritaria. Concluye realmente con un lamento que a mí me encantó por el destino de México, atrapado en manos de representantes que han perdido toda legitimidad. Desde aquí le mando un saludo muy grande y una felicitación al señor Contreras, porque realmente mexicanos como él nos hacen falta, mexicanos que demuestren su enojo y lo hagan saber a quienes supuestamente nos representan, porque esa es la lucha que tenemos ahorita y quien no tome parte de ella es partícipe y cómplice de la destrucción de México. El diagnóstico es bastante claro, pero el camino hacia adelante sigue nublado por la inacción y la falta de voluntad. México es un país con una historia rica en luchas por la libertad y la justicia y hoy se encuentra atrapado en un ciclo de promesas incumplidas y desastres autoinfligidos. La seguridad, que debería ser la base de cualquier sociedad funcional, se ha convertido en un lujo inalcanzable. El crecimiento económico en un espejismo que se aleja con cada decisión improvisada. Y la confianza en quienes nos gobiernan en una ilusión rota por la opulencia y la indiferencia. No se trata solamente de culpar a una ideología o a un grupo en el poder, sino de reconocer que el problema trasciende las etiquetas de izquierda o derecha. Es una crisis de responsabilidad, de visión, de compromiso con el bienestar colectivo. La carta de un ciudadano valiente que alza la voz desde su rincón del país nos recuerda que la soberanía reside en el pueblo y no en los despachos de los poderosos. Su llamado no es solamente una denuncia, sino una invitación a la acción, a que cada mexicano asuma su papel en la defensa de lo que nos define como nación. Porque si algo nos enseña esta reflexión que tuvimos el día de hoy es que el silencio y la complicidad son verdaderos cómplices de la ruina. La transformación que México necesita no va a venir de arriba, no va a venir de discursos grandilocuentes o de proyectos inacabados, sino de abajo, de la voluntad colectiva de reconstruir lo que se ha perdido. Solamente así podremos romper este ciclo y devolverle al país la dignidad y la grandeza que realmente merece. Hola a todos. Bienvenidos a este video del canal de Fer Valdez, donde vamos a hablar de algo que en el fondo no tiene ni pies ni cabeza. Ayer, Claudia Sheinbaum, nuestra señora presidente, invitó a los líderes comunistas de América Latina a una cumbre por el bienestar económico, diciendo que quiere integrar la región con prosperidad compartida y respeto a las soberanías. Eso suena bien, ¿no? El problema es que ni México ni los países de la CELAC tienen esa prosperidad para compartir. En este video vamos a desmenuzar por qué esta idea es un espejismo y me voy a enfocar en lo que realmente importa: México. Les voy a mostrar con datos duros cómo estamos en el hoyo económico, cómo el gobierno regala lo poco que tenemos mientras nos hundimos cada vez más y por qué esta cumbre es solamente un discurso vacío. Así es que, si quieren saber la verdad detrás de las promesas de Claudia, quédense conmigo hasta el final. Claudia Sheinbaum invitó ayer a los líderes comunistas de América Latina a organizar una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe, según ella, para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. Eso lo dijo la señora Presidente en la reunión que ayer hubo entre los líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Claudia tiene muy buenas intenciones, pero ninguno de los objetivos que mencionó pueden ser cumplidos por ellos. ¿No me creen? Bueno, entre los países presentes se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y, obvio, México. Díganme, ¿cuál de esos países tiene la posibilidad de integrarse económicamente con los demás y, sobre todo, compartir una prosperidad? ¿Cómo van a compartir una prosperidad que ninguno de ellos tiene? En este video voy a hablar del único país de esa lista que me interesa y que es el mío, México. Claudia quiere compartir prosperidad que no tenemos. Los indicadores económicos del país están por los suelos y ejemplos tenemos muchísimos.
Comenzamos por el Producto Interno Bruto, cuyo crecimiento en México ha sido notablemente bajo, con un promedio de 0.8 anual, lo que representa el crecimiento más bajo desde la administración de Miguel de la Madrid. La inversión fija bruta, que es la que mide el gasto en activos fijos como maquinaria, equipo y construcción, también ha caído un 1.5% y por consecuencia se ha debilitado el motor interno de la economía. El consumo privado en el país, que es un componente clave del Producto Interno Bruto, ha experimentado retrocesos también entre los años 2024 y 2025, con una pérdida de 0.9%, lo que indica una disminución del poder adquisitivo en los hogares mexicanos, a pesar de los incrementos en programas sociales, probablemente debido a la inflación y el estancamiento económico. La productividad laboral, que mide la eficiencia de la fuerza de trabajo, también ha disminuido un 0.3 en estos sexenios de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. El crecimiento económico per cápita ha sido similar al crecimiento de la población, por lo que el ingreso per cápita prácticamente no ha crecido en México en los últimos 6 años. Todos estos indicadores juntos reflejan el desempeño económico débil, influido por situaciones externas, claro, como la pandemia, pero principalmente por aquellos factores que nosotros podemos crear o desaparecer si realmente nos lo proponemos, los factores internos, como las políticas públicas y la falta de impulso a la inversión. Con todos estos datos, yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere integrar Claudia Sheinbaum con los demás países de la CELAC? Porque no hay ninguno de ellos que se encuentre en mejores condiciones que nosotros, a final de cuentas, ¿no? ¿Nos vamos a integrar con qué objetivo? Compartir nuestro bienestar, dice, pero nuestro bienestar tampoco existe. Lo acabamos de ver ahorita con los datos que les acabo de dar. Sin embargo, México ha regalado combustible a Cuba porque si no, no pueden producir energía eléctrica. Le ha dado suministros médicos para que puedan funcionar sus hospitales. Le ha regalado alimentos para alimentar a la población, equipos agrícolas para que puedan producir esos alimentos que les faltan. Pero los mexicanos estamos sufriendo exactamente de lo mismo. Combustible no tenemos ni siquiera para abastecernos nosotros. La prueba son las cantidades enormes de combustibles importados desde Estados Unidos y el huachicol que se distribuye ilegalmente en nuestras gasolineras. Y los mexicanos pagamos las pérdidas económicas que eso supone. Tampoco tenemos suficientes equipos y suministros médicos en el país, por lo que han fallecido incontable cantidad de mexicanos que los necesitaban y a quienes quieren forzar a que los compren. Pero en Cuba no pueden faltar y por eso se los regalamos. La población mexicana también tiene hambre, pero el gobierno cubano necesita algo para venderle a su gente y por eso les regalamos alimentos. Alimentos que se entregan con la excusa de ayuda humanitaria, pero que el mismo gobierno cubano termina por vender a su gente. Eso es un negocio redondo con clientes cautivos y hambrientos. Los equipos agrícolas son para aumentar la producción en Cuba, pero en México sí nos podemos permitir que los agricultores produzcan menos que el año pasado. Eso no es gobernar, eso es asesinar a tus ciudadanos y no tenemos nada que podamos compartir con nadie. ¿Qué bienestar podemos tener en México para compartir con otros países cuando el mismo gobierno se declara como enemigo de todos aquellos que se atreven a hablar del dolor que se vive en las calles del país? Ceci Flores hizo recientemente una denuncia contra la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto porque dijo que le ofrecieron protección cuando recibió amenazas contra su vida a cambio de que dejara de buscar a sus desaparecidos, a sus hijos. Ayer, la misma Ceci Flores y otras madres buscadoras denunciaron que México intenta oficialmente y desde el Senado invisibilizar o negar la desaparición forzada de personas en el país. La desaparición forzada es aquella en la que el Estado o un grupo de personas que actúan con el consentimiento, apoyo y aquiescencia de éste privan a alguien de su libertad, seguido por la negativa a reconocer la privación o el paradero de la persona desaparecida. La Organización de las Naciones Unidas también afirma que esto es lo que está ocurriendo en México porque la omisión de las autoridades en controlar, reducir o incluso eliminar los delitos relacionados es suficiente para considerarlo de esta forma. Y las madres buscadoras no sienten apoyo alguno de aquellos que fueron elegidos por el pueblo para apoyar a los ciudadanos a través de las instituciones que se han creado en el país. Escuchen por favor lo que nos dijeron esas madres desde el Senado mismo. El senador habla de que la desaparición, que no hay desaparición forzada, sí hay, porque el que interviene es el gobierno y tenemos casos aquí de una compañera.
Sí es sistemática porque está ocurriendo todos los días. En Chiapas hay 2,220 desaparecidos, así es que él está mal, tiene razón la ONU, y nosotras las madres vamos a buscar la ONU porque ellos sí tienen la razón. Gracias. Con la cantidad de modificaciones que se han hecho en la Constitución mexicana en los últimos meses, cualquiera podría decir que tenemos una de las constituciones más avanzadas del mundo y que eso lo pudiéramos compartir con los demás países de la CELAC, como lo propone Claudia. Pero las leyes requieren que los ciudadanos las cumplan y que las autoridades las hagan valer. De otra forma, no funcionan para nada. Sin embargo, las autoridades mexicanas no cumplen las leyes y un ejemplo muy claro es Andrea Chávez y su campaña anticipada, pero tampoco los supuestos líderes lo hacen. Por segunda ocasión, se suspendieron ayer los trabajos de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por falta de quórum. Otra vez, por la ausencia de Lenia Batres, que se preocupa más por estar en una campaña que por dirigir sus obligaciones. Los asuntos que se debieron tratar este día miércoles tendrán que ser tratados hasta dentro de una semana. Una semana de retraso en asuntos legales, nada más porque Lenia no asistió a trabajar. Esa mujer es la que quiere ser presidente de la Suprema Corte. Realmente es increíble. Señorita secretaria, ¿podría verificar, por favor, el quórum? Ministro presidente, le informo que existen únicamente 2 ministros y una ministra integrante de esta segunda sala, por lo que no existe quórum suficiente para llevar a cabo la sesión. Muy bien. Toda vez que no tenemos quórum para llevar a cabo la sesión, voy a tener que levantarla y citarlos a la siguiente sesión pública ordinaria que tendrá dedicativo el miércoles 23 de abril. En el entendido que todos los asuntos que se deberían haber visto hoy se van a acumular para la siguiente sesión. ¿Algún otro asunto? Ministro, no pueden quedar pendientes por desahogar dado la falta de quórum. Es correcto. Se levanta la sesión. Gracias. México no tiene dinero. Recientemente les hablé en uno de mis videos sobre las deudas adquiridas en el sexenio de Claudia Sheinbaum para hacerse de algo de ese preciado recurso, y lo han demostrado en la reducción de presupuesto para las dependencias gubernamentales que no les son prioridad, como pues, pueden ser salud, infraestructura, seguridad, educación y otras que a nosotros los ciudadanos sí nos parecen importantes, porque para eso pues, estamos pagando nuestros impuestos. Bueno, no pueden ni siquiera pagar el agua que por ley deben dar a sus empleados en la Secretaría de Gobernación porque la deuda es tal que su proveedor dejó de surtirles agua embotellada. Pero ayer se hizo público que en la reunión del Consejo de Administración de Pemex, el último punto a tratar en el orden del día se canceló. Este era la deuda a proveedores, lo que parece ser un augurio bastante malo porque al no haber dinero, la paraestatal no pagará la totalidad de sus adeudos como había sido prometido por la Presidenta en enero, sino que pues solamente hará un abono. Supongo que a cualquiera de nosotros pues también nos permitirán hacer pagos abonados cuando paguemos nuestros impuestos. Pero que quede claro, no hay dinero para pagar lo que ya se debe y por lo tanto no podemos compartir nada con nadie por más cumbres que quieran hacer. Probablemente Claudia quiera compartir con sus amigos del CELAC la experiencia y la seriedad de nuestros legisladores. Tenemos algunos que a mí en lo personal sí me gustaría mandar a otro país, pero luego pienso que ¿qué culpa pueden tener los ciudadanos de allá? Y mejor me quedo callado. Sin embargo, los legisladores morenistas de la Ciudad de México nos han dado un ejemplo más de lo que significa la cuarta transformación para ellos. Vean nada más esto que ocurrió ayer. O un extrañamiento a todos los diputadas y diputados, porque fueron los únicos que pusieron su voto en la urna. Y no se vale esto que hizo algún diputado y que debe de saber quién lo hizo. Nada más para que quede un antecedente, diputadas y diputados, que todos nos merecemos respeto y que esto no se vale. Entonces nada más es para decirlo porque no se sabe quién fue, pero ustedes sí saben quién lo hizo. En México tampoco tenemos buenas noticias en el campo y menos tenemos campo para compartir. Todos los apoyos que supuestamente se han entregado durante los casi 7 años que ha durado la cuarta transformación
no han servido para nada, sino que han estado tan mal dirigidos que ayer nos enteramos que la tierra sembrada en México ha disminuido en un 9.3%, lo que significa que cada vez menos personas viven directamente de las actividades del campo. Si ya de por sí la producción había caído drásticamente en el último sexenio y ahora le sumamos que las tierras o se ocupan para otra cosa o de plano no se ocupan, resulta que tendremos que importar más alimentos este año, lo que contrasta directamente con el discurso oficial de la soberanía alimenticia que nos han dado en los últimos 6 años. Sin embargo, la propuesta de Claudia de compartir un bienestar no puede ser posible porque nosotros no tenemos ningún bienestar que compartir. Al contrario, México enfrenta serios desafíos en todos los ámbitos, principalmente el económico, que nos pega a todos los mexicanos, aunque muchos se nieguen aún a reconocerlo. El crecimiento limitado, la deuda y las malas finanzas públicas son obstáculos que México tendrá que sortear antes de pretender compartir algo que simplemente no poseemos. ¿Cómo puedo dar lo que no tengo? Lo que sí podemos intentar compartir es inseguridad y crimen organizado. De eso tenemos mucho y hasta para aventar para arriba. La violencia en México persiste porque no afecta solamente la vida cotidiana, sino también los negocios y la inversión, que hemos visto caer cada año desde que Andrés Manuel llegó al poder. La estrategia de seguridad en México ha sido cuestionada constantemente por su falta de resultados y la erosión de instituciones judiciales, sobre todo del Poder Judicial, que agrava la crisis. No olvido tampoco la percepción de corrupción que va en aumento y que da el pretexto perfecto para culpar, como siempre lo han hecho, a los gobiernos anteriores, diciéndonos que nos dejaron un mugrero heredado, pero a 7 años de gobiernos morenistas la excusa ya no funciona. Los ciudadanos no aceptamos más que culpen a otros cuando son ellos los que no han dado resultados. La división política y social es otro factor que definitivamente no ayuda a sacar el país adelante, pero esta división procede directamente de Palacio Nacional, donde todas las mañaneras se escucha hablar de fifís, de Calderón, el pasado, la guerra contra el narco, pero no han sido capaces ni siquiera de resolver una crisis en el sistema de salud que fue autoinfligida por ellos, ni tampoco han resuelto la pobreza extrema que ha crecido en el país. ¿Qué es lo que vamos a compartir? ¿Agua? México se enfrenta en los próximos años a una crisis hídrica porque no han habido obras para la captación de aguas de lluvia y cada vez es más escaso este recurso en todo México, en todo el país. Para que México aproveche las fortalezas y pueda generar lo suficiente para ahora sí compartir algo con otros países menos afortunados o menos desarrollados, es necesario darle un enfoque estratégico a las políticas públicas para que después combinarlas con las ventajas estructurales y así obtener una visión y objetivos a largo plazo. México debería aprovechar su ubicación geográfica privilegiada al estar cerca de los Estados Unidos y en medio de 2 océanos. Tenemos aún una población joven con una fuerza laboral envidiable que puede impulsar la productividad. Tenemos recursos naturales como pocos países en el mundo tienen la dicha de tenerlos. Tenemos un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos que representa casi el 30% de la economía global. Y tenemos una capacidad industrial que nos deja en el segundo lugar como exportador de manufacturas en América Latina. Para que México salga de la situación en la que se encuentra, es necesario fomentar la inversión en infraestructura, crear energía confiable y sostenible, sobre todo que sea verde, capacitar todavía más a la mano de obra para aumentar su productividad y así mejorar los salarios realmente y no artificialmente, reducir la inseguridad, dar una educación de calidad y no adoctrinadora, fomentar el emprendimiento de los mexicanos y la innovación para desarrollar nuevos productos y servicios. Y por último, formalizar el empleo, porque el 60% de la fuerza laboral actual no está en el sector formal, sino que no paga impuestos. Hay que capitalizar los recursos naturales que de manera sostenible tenemos que hacer crecer la capacidad de fabricación y exportadora. Por cierto, el gobierno en todo este proceso no debe intervenir sino para regularlo y garantizar la legalidad de lo que suceda. Nada más que eso, porque entre mayor sea la participación del Estado en el mercado, menores serán los beneficios que obtendremos de él. Lo estamos viendo hoy y lo estaremos viendo en los siguientes 5 años y medio si Claudia no cambia su manera de pensar y deja de intentar compartir algo que no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda después de todo esto? Claudia Sheinbaum quiere compartir bienestar con la CELAC, pero México no tiene nada que dar. No tenemos ni prosperidad económica, ni seguridad, ni soberanía alimentaria, ni siquiera agua para nuestros propios ciudadanos.
Hemos visto los números, un crecimiento raquítico del 0.8% anual, inversión por los suelos, consumo cayendo y un gobierno que prefiere regalar combustible y alimentos a Cuba mientras aquí nos morimos de sed y hambre. Pero no todo está perdido. México tiene fortalezas brutales, tenemos nuestra ubicación, nuestra gente joven, nuestros recursos, el Tratado de Libre Comercio. Podríamos salir adelante si apostamos por infraestructura, educación de verdad, energía verde y seguridad, dejando que el mercado funcione sin el estorbo del gobierno. Porque como vimos, entre más mete las manos el Estado, más nos estancamos. Claudia tiene 5 años y medio por delante. Si no cambia de rumbo y sigue soñando con cumbres vacías e ideologías idiotas, nos vamos a quedar igual o peor que como estamos ahorita. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir consintiendo promesas que no se pueden cumplir? Nos vemos en el siguiente video. Bienvenidos a mi canal de Fer Valdés. Un programa que no queríamos hacer, pero que el gobierno nos obligó a inventar con su talento para hacernos la vida más difícil cada día. Soy Fernando, el crítico de Morena y sus gobiernos en este México donde el futuro se ve como pasado y las promesas se pagan con humo. Literalmente. Aquí vamos a destapar cómo nos empujan a cocinar con leña mientras nos cobran recibos de luz como si viviéramos en una mansión de San Pedro. Cómo el agua potable es un lujo que solamente existe en los discursos. Cómo el suelo donde crecimos se lo regalan a los ricos mientras la policía aplaude. Vamos a hablar de elecciones que son puro teatro, de una seguridad que abraza a los criminales y nos dispara a nosotros, de hospitales donde la esperanza se muere en la fila y, por supuesto, del gran plan maestro, convencernos de que vivir con menos es patriotismo. Este no es solamente un video de quejas por gusto, es un alarido que llevamos años guardando, porque mientras ellos se sientan en sus oficinas con aire acondicionado, nosotros batallamos con tuberías rotas, apagones y calles donde manda el miedo. ¿Saben qué es lo peor? Que todo esto tiene raíces profundas. Leyes torcidas, instituciones que sirven a los de arriba y un gobierno que prefiere culpar el pasado antes que arreglar el presente. Hace unos años nos vendieron la idea de una transformación, pero lo único que se logró transformar fue nuestra paciencia en coraje. Así es que por favor prepárense porque cada día vamos a poner el dedo en la llaga, a reírnos un poco para no llorar y a recordar que aunque nos quieran resignados, los mexicanos no nos vamos a rendir tan fácil. Esto no es solamente un programa, es un espejo de lo que nos están haciendo. Prendan su vela o mejor aún, su estufa de leña, porque la luz, como siempre, no está garantizada aquí. Bienvenidos a La Escasez, donde cada semana descubrimos cómo el gobierno nos empuja al pasado mientras nos cobra como si viviéramos en el futuro. Esta semana la arrancamos con un regalito del gobierno, las estufas de leña. Sí, señores, mientras el mundo avanza con energía renovable, aquí nos mandan al siglo XIX. No puedes pagar la luz, no la consumas, nos dicen. Claro, porque los recibos suben como cohetes y ya viene la época en que consumimos más, ¿no? El verano, calor, etcétera. Pero los sueldos están más estancados que el tráfico en cualquier calle de ciudad gobernada por Morena. En lugar de arreglar el sistema eléctrico o bajar las tarifas, nos dan palmaditas en la espalda y un montonal de leña. Gracias, gobierno, por este progreso que nos trajiste. Pero ¿saben qué es chistoso? Que durante la época del neoliberalismo, gracias a la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la industria privada podía producir energía y vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad sin esa mentada supremacía estatal. Los privados le vendían la energía a CFE hasta 4 veces más barata de lo que la misma comisión es capaz de producirla. Claro, como ellos no son los que pagan los excesos y las tonterías de las empresas del gobierno, sino que el dinero sale de nuestros impuestos, pues les vale gorro. Y tú, ciudadano, ni por qué tienes que preocuparte, porque a ti te va a costar lo mismo, produzcan caro o barato. Ahora con Morena prefieren aferrarse a una Comisión Federal de Electricidad ineficiente que nos tiene pagando de más y cocinando con humo. Y soluciones, ni una. Nos piden que aguantemos, que seamos patriotas, mientras ellos despilfarran en proyectos que no sirven. Nos instruyen a no consumir energía eléctrica. ¿Cuánto falta para que nos pidan tejer nuestras propias cobijas para taparnos del frío? Esto no es progreso, es retroceso con una factura incluida. Ahora hablemos del agua potable. En la mayoría de las ciudades bien parece café de olla sin azúcar y de ese que te venden en la esquina cuando ya se acabó el bueno. Millones de personas sin acceso a agua limpia, tuberías rotas desde hace años. ¿Y el gobierno qué hace? Nada. Bueno, les estoy mintiendo. Gastan millones en campañas para decirnos que ahorramos agua. ¿Cómo la vamos a ahorrar si ni siquiera llega? Pero no se preocupen, estas personas están muy ocupados discutiendo si cambian el nombre de una calle en honor a algún político.
Prioridades, ¿no? Mientras en colonias de la Ciudad de México, de Ecatepec, de Tijuana, de Monterrey y de Coahuila, mientras que la gente hace malabares para llenar un garrafón con algo que no los enferme, los de arriba debaten si la calle Juárez ahora se llamará calle López o calle Sheinbaum, si la colonia se cambia de nombre a Cuarta Transformación. Qué bonito, ¿no? Y no es solo que no haya agua. Cuando llega parece que la sacaron del drenaje. ¿Saben cuántos niños se enferman en México cada año por beber esta porquería? Miles. Pero no esperen que el gobierno lo resuelva. Prefieren culpar al cambio climático o a los neoliberales que se fueron hace años, en lugar de arreglar las tuberías que se caen a pedazos desde que yo tengo memoria. Hace poco vi un spot en la tele. Cuida el agua, es de todos. De veras que da risa. ¿De todos? Si fuera de todos, no estaría pagando 500 pesos por una pipa que me surte una vez al mes. Si bien me va. Y mientras, en las oficinas de la Conagua seguro están brindando con agua embotellada de marca. De esa que nosotros no podemos comprar todos los días porque la inflación no se detiene. ¿Solución? Ninguna. Nos piden paciencia, nos dicen que ya viene un plan, pero ese plan lleva años en el cajón, juntando polvo como las promesas de campaña. Esto no es solamente negligencia, es desprecio. Nos quieren secos, nos quieren enfermos, nos quieren callados, mientras ellos se lavan las manos con agua limpia, claro, y siguen gastando en tonterías que no nos sirven de nada. Pasemos al siguiente desastre, el cártel inmobiliario. Desde los tiempos del PRD en la Ciudad de México y ahora con Morena, los constructores de torres de lujo se apoderan de barrios enteros. ¿Y quién los protege? Nuestra querida policía. Vecinos como Carlota ven cómo los corren de sus casas porque hay personas que se aprovechan de leyes mal redactadas para apoderarse de tus propiedades o para levantar condominios que nadie de aquí puede pagar. El gobierno dice que regula, pero lo único que regula es cuánto tarda en llegar el soborno. Mientras nosotros seguimos sin techo y con la ley del más rico. Lo platicaba la semana pasada, si te invaden tu casa y los denuncias, las policías y ministerios públicos te dicen que no pueden hacer nada. Si regresas a tu casa e intentas sacar a los invasores, tienes que demostrar que la casa es tuya, y si ellos no quieren salirse, no hay manera de que se salgan. El caso de Carlota de la semana pasada nos lleva a lo más oscuro de lo que sucede en México. Ella tuvo que tomar la justicia por sus manos, pero el exceso al que fue obligada la puso en prisión, con uno de los delitos más penados en el país. Díganme ustedes qué está más podrido. Las policías que no hacen nada porque están coludidas con los invasores, las leyes que protegen al delincuente, o que una persona tenga que hacerse justicia por propia mano porque no encuentra apoyo en el gobierno. Lo que seleccionen está mal, y esto solo nos indica que México está mal desde las leyes que lo rigen, y no solamente en la Ciudad de México, es en Guadalajara, Monterrey, Puebla. Los cárteles inmobiliarios operan igual, llegan, te desalojan y la autoridad voltea para otro lado. ¿La solución del gobierno? Ninguna. Prefieren dar discursos sobre la soberanía mientras nos roban el suelo en el que vivimos. Carlota no es un caso único, es el reflejo de un sistema que nos abandona y luego nos castiga por defendernos. ¿Saben de las elecciones del Poder Judicial que vienen en junio? Qué bonito show están montando con esto. Conteo de votos por el INE sin la participación de ciudadanos libres e independientes, boletas no usadas que no serán anuladas, candidatos que ofrecen proyectos como si fueran políticos o que bailan y cantan muy bonito. Y un resultado previsible que huele a trampa desde antes de empezar. Nos venden la idea de que votaremos, pero el gobierno ya tiene sus ganadores antes de que abran las casillas. ¿Y qué hacen con nuestro supuesto poder ciudadano? Nada. Prefieren invertir en propaganda para decirnos lo bien que lo están haciendo. La democracia, mis amigos, es puro teatro. Y esto es lo que pretenden hacer en las elecciones del 2027, porque una vez que este proceso termine, dirán que para qué gastar dinero en capacitar ciudadanos cuando el INE ya lo hizo en la elección judicial y pueden contar los votos sin ningún problema. La normalización del desastre en palabras del gobierno federal. ¿Qué sigue? ¿Que nos digan que votar es un lujo y que mejor dejemos que ellos decidan todo desde Palacio Nacional? Esto no es nuevo. Nos quitaron la transparencia electoral para darnos un circo donde los payasos son los candidatos y el público somos nosotros, aplaudiendo por obligación. Mientras, el INE, que antes era un árbitro más o menos decente, ahora parece más un empleado del gobierno, siguiendo órdenes y maquillando resultados. Y los ciudadanos, pues a nosotros nos toca ver cómo nos roban el derecho a elegir, mientras gastan millones en spots para convencernos de que esto es democracia popular. Si esto es el futuro de las elecciones, mejor preparémonos para un país donde el voto sea solo un recuerdo y el poder se quede en las mismas manos de siempre. Ahora hablemos de seguridad. Cárceles llenas de inocentes, calles llenas de criminales y el gobierno diciendo que la estrategia va bien. ¿Es en serio?
Los feminicidios suben, los secuestros no paran, las desapariciones aumentan y los narcos mandan más que los propios gobernadores en el territorio nacional. Pero todos tranquilos, ellos están ocupadísimos realizando una clase de box en el Zócalo llena de acarreados. Mientras nosotros vivimos con miedo y sin justicia, porque el gobierno es bastante duro con los criminales, con los ciudadanos, perdón, aquellos que cumplimos la ley. Nosotros no podemos poseer armas para defendernos porque el gobierno lo hace por nosotros. Tenemos que registrar nuestros datos biométricos en una base de datos que seguramente venderán al mejor postor en redes sociales. Y estos criminales, ellos bien, gracias. No requieren registrar sus armas ante nadie, ni entregar sus datos biométricos para nada, ni para que los busquen. El gobierno pretende capturar todos esos datos para buscarte una vez que hayas desaparecido, mientras no hacen nada para evitar la inseguridad en el país. ¿Cuántas madres siguen buscando a sus hijos en fosas clandestinas? ¿Cuántas mujeres no llegan a casa porque el transporte es un riesgo? La estrategia de abrazos, no balazos, suena bonito, pero en la realidad es un abrazo al crimen y un balazo a los ciudadanos. En Sinaloa, los narcos cierran carreteras cuando quieren. En Michoacán, las autodefensas hacen lo que la policía no puede, y el gobierno, en lugar de actuar, prefiere eventos mediáticos para distraernos. ¿Clase de box? ¿En serio? Eso no detiene una bala ni encuentra un desaparecido. Nos están pidiendo paciencia, pero la paciencia no salva vidas. Si te enfermas en México, buena suerte. Los hospitales públicos están sin medicinas, sin camas y con doctores agotados o insuficientes. El gobierno dice que el sistema de salud es de primer mundo, como el de Dinamarca. Pero lo único de primer mundo que encuentras ahí son las filas para que te atiendan. ¿Y qué hacen al respecto? Nada otra vez. Eso sí, hay presupuesto para discursos larguísimos, sobre todo cómo todo es culpa del pasado, mientras los niños con cáncer siguen esperando y nosotros también. Hace 2 meses volvieron a prometer por 7ª ocasión en 7 años que en marzo habría medicinas completas en todos los hospitales y clínicas, pero apenas la semana pasada, cuando estaba a punto de vencerse el plazo, dijo Claudia que siempre no, porque detuvieron un fraude de 13,000 millones de pesos. Ya no dio más datos al respecto y nosotros nos quedamos con muchísimas dudas. ¿Cuál fraude? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Ya los denunciaron por intentar defraudar a la sociedad mexicana? ¿Cuáles son sus nombres? Los ciudadanos tenemos que exigir conocer todos estos datos para mejorar, porque es nuestro dinero y cualquier intento de fraude o robo es de nuestra incumbencia. Qué lástima que ya no existe el INAI, ¿no?, para darnos esos detalles, porque la Secretaría de Gobernación seguramente va a considerar esa información como de seguridad nacional y no nos dirán absolutamente nada. Otra vez, igual que en el PRI de los 70s, cuando solamente decía lo que quería que escucháramos y no la verdad. ¿Y qué pasa con los médicos? Los que quedan están agotados, mal pagados y muchos se han ido a trabajar al sector privado o incluso al extranjero porque aquí no hay condiciones o traemos médicos de Cuba. Mientras, el gobierno prefiere culpar a los neoliberales que invertir en equipo, medicinas o personal. Es más fácil prometer un sistema como el de Dinamarca que construirlo. Y llegamos al gran final, la escasez como estilo de vida. Nos dicen que aceptemos que no hay luz, que no hay agua, que no hay seguridad ni salud, que vivamos con menos, con solamente un par de zapatos, mientras ellos viven con más. Nos mandan a cocinar con leña, a caminar en vez de usar nuestros autos porque la gasolina es cara, a rezar para que no nos enfermemos. Este gobierno prefiere tapar el sol con un dedo que resolver los problemas de fondo. Las frases de Claudia diciendo que para pagar menos luz hay que consumir menos energía no es más que la introducción a la escasez que proyectan para México. Igual que hicieron en Cuba y Venezuela, nos van a ir quitando todo aquello que podamos comprar, pero que ellos no pueden proveer porque comunismo. Y así tenemos que aguantarnos. ¿Y el agua? En muchas colonias llega sucia o no llega. El transporte, un lujo si quieres llegar a tiempo. La gasolina, un golpe al bolsillo que nos obliga a quedarnos en casa. Todo esto mientras los funcionarios viajan en camionetas de lujo blindadas y viven en zonas donde la luz nunca falla. Nos piden austeridad republicana, pero ellos no saben lo que es racionar comida o esperar horas por un camión. La escasez no es ningún accidente, es una política. Nos quieren dóciles, resignados, agradeciendo las migajas que nos están tirando, pero los mexicanos no somos así. Luchamos, resistimos y aunque nos quieran vender este cuento de la transformación, sabemos que la única transformación es la de sus cuentas bancarias. Esto no es vida, es supervivencia impuesta. Y así llegamos al final de otro capítulo de estos videos del canal de Fer Valdés, donde el gobierno nos sigue enseñando que sobrevivir es un arte y ellos son los peores maestros. Hoy vimos cómo nos mandan al siglo XIX con estufas de leña mientras el mundo va por energía solar.
cómo el agua limpia es un sueño que se paga en pipas, cómo el cártel inmobiliario nos roba el hogar con la bendición de la policía. Nos reímos o lloramos con las elecciones, que son un circo muy mal montado, con una seguridad que protege a los malos y nos vigila a los buenos, con hospitales donde la cura es una promesa vacía. Y al final nos pide que abracemos la escasez como si fuera una medalla, mientras ellos viven en la abundancia que a nosotros nos niegan. Esto no es ninguna casualidad, mis amigos, es un sistema diseñado para que nosotros carguemos el peso y que ellos se queden con las ganancias. Nos dicen aguanten, sean patriotas, pero ¿qué patria es esta donde el ciudadano de a pie no tiene luz, donde no tiene agua, no tiene justicia? Nos quieren callados, conformes, agradeciendo las migajas que caen de su mesa, pero se están equivocando. Los mexicanos sabemos pelear y sabemos resistir, y aunque nos apaguen la luz, nos roben el voto o nos dejen sin medicinas, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Este video no es solamente para señalar lo que está mal, es para recordarnos que merecemos más, que no nacimos para vivir en la penumbra mientras otros se dan la gran vida con nuestro dinero. Así es que, hasta mañana. Sigan prendiendo sus estufas, sigan buscando agua, sigan gritando, porque si algo nos han enseñado estos años, es que la verdadera transformación no viene de Palacio Nacional, ni siquiera de la Cuarta Transformación. Viene de nosotros, los que no nos rendimos. Nos vemos mañana, si el apagón o el recibo de luz me lo permiten.